Desde antes de los griegos, el conócete a ti mismo está grabado en la conciencia humana como aspiración o como necesidad. Cobrando distintas formas, ha conducido las búsquedas de los hombres. Durante años he visto en mucha gente esta preocupación. Me ha llamado siempre la atención escuchar decir cosas tales como «yo me conozco a mí mismo». A otros más modestos, resaltar que en la vida lo importante es conocerse. Algunos cuya búsqueda de sí mismos parecía tener gran valor, abandonar ese intento cuando alcanzaban pequeñas metas con las que creían sentirse realizados. También he observado a aquellos que no se conocen y dicen, mi problema es que yo no me conozco a mí mismo. Estos experimentan impulsos por viajar, por visitar al psicoterapeuta, por pasar experiencias fuertes con el afán de encontrarse con ellos mismos. Luego otros que recitan cosas como uno nunca termina de conocerse, dejando así esta búsqueda entre los intereses utópicos que se suelen tener. Así en esta confusión generalizada, yo seguí consejos de unos y otros sin poder, francamente, entender sus propuestas. Escuchaba todo esto a mi alrededor y pasó mucho tiempo antes de darme cuenta que esta confusión que yo experimentaba no era una tara personal o algo genético con lo que debía acostumbrarme a vivir. Esta confusión era el estado cotidiano de todos los seres humanos que estaban en mi entorno e incluso el de aquellos que decían tener las cosas claras. Me costó aceptar que las verdades que la gente afirmaba eran una expresión no rigurosa y solo indicaban un estado de ánimo. Aunque proclamaban sus puntos de vista como absolutos y universales, en realidad lo que enunciaban era esto que digo en este momento de mi vida, dada esta situación familiar y social que me toca vivir, dado lo que me ha sucedido anteriormente y dados mis intereses a futuro, es así, no admite discusión y para mí es vital y fundamental que así sea. Si alguien se opone, está equivocado o miente deliberadamente para perjudicarme y perjudicar a los que me rodean. Supuse que explicitar este discurso en cada afirmación era un poco excesivo, de modo que se lo dejaba de lado. Luego observé que se lo omitía no por consideración al interlocutor, sino por desconocimiento de sí mismos. Entendí estas verdades no como absolutas, sino como ingenuas. Lo ingenuo entonces ya no era el desconocimiento de la intención del otro, sino el desconocimiento de la propia intención. Esto marca un abismo de diferencia entre verdad absoluta o ingenua y lo que llamo verdad interna. No era omisión del reconocimiento del propio punto de vista, era un desconocimiento total de que en ellos existía una intención, incluso cuando pontificaban que nadie posee la verdad completa, otro absoluto, lo decían sin la comprensión de que en ellos existe una intención previa al punto de vista desde donde se emite el juicio sobre la realidad. Llamo verdad absoluta a las construcciones intelectuales que realiza mi mente para interpretar un fenómeno del mundo externo, en que creo que existe una correspondencia exacta entre la construcción intelectual y el fenómeno externo, con total independencia de mí por un tiempo eterno. Agrego el atributo de ingenuo al atributo absoluto para graficar que en la enunciación de esa verdad se niega a la conciencia como constructora del modelo interpretativo de esa realidad y se niega, por tanto, la intención de mi conciencia. Cualquier formulación de una verdad es inseparable de la intención de mi conciencia, de su historia y de su futuro. Es habitual catalogar de infantil el desconocimiento de la intención de los otros y, por tanto, la aceptación ingenua de todo lo que se dice. Pero lo que me parece verdaderamente ingenuo es desconocer la propia intención cada vez que emitimos un juicio. Cuando algo pasaba alrededor de ellos, los de la verdad absoluta, fallaban en un examen o en un negocio, o la persona amada tomaba un nuevo ritmo, o moría alguien, o un niño les pedía limosna, cualquier pequeña desestabilización en el medio circundante, todas esas verdades experimentadas como absolutas dejaban de serlo, y entonces podía reconocer en ellos lo que yo experimentaba habitualmente. Así, no intentando cuestionar esas verdades, sino aceptándolas como tales, observé que al pasar el tiempo no eran sostenidas ni siquiera por aquellos que me las habían asegurado, y concluí que mi confusión no era mayor que la del resto. Muchísimas gracias por escuchar. Dale me gusta y comparte si crees que a alguien le podría servir esto. Gracias.